Bienvenidos a esta serie de vídeos titulada La Biblia y sus manuscritos. Mi nombre es Ignacio Carvajosa y soy profesor de Biblia en la Universidad San Dámaso de Madrid. En esta serie vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los manuscritos de este libro, el más leído de la historia, que tiene un nombre curioso, ta Biblia en griego, los libros o biblioteca. Bastaría que nos hiciéramos algunas preguntas básicas para darnos cuenta de lo poco que sabemos de los orígenes de este libro y de paso para entender lo que esta serie, la Biblia y sus manuscritos, desea afrontar. Esto que tengo entre mis manos es una traducción española de la Biblia. Obviamente la Biblia no fue escrita en español y obviamente este no es el original de la Biblia. Entonces, ¿dónde se encuentra el texto original? Pero no demos nada por descontado. ¿Existen los originales de cada libro? Y si no fuera así, ¿de dónde salen nuestras Biblias? ¿De qué texto se traduce? Teniendo en cuenta que este volumen que tengo en mis manos es una biblioteca, podemos intuir que cada libro tuvo una historia diferente. Entonces, ¿quién unió y cuándo todos estos libros formando un único volumen, es decir, lo que llamamos Biblia? ¿De qué época son las primeras Biblias? Este formato, que llamamos libro, es técnicamente hablando un códice. Su uso se populariza a partir del siglo IV después de Cristo. Entonces, antes de este siglo, ¿en qué formato nos llegan los libros bíblicos? Y por cierto, visto que el papel, ya usado por los chinos en el siglo I después de Cristo, solo se extiende en Occidente a través de los árabes a partir del siglo VIII, ¿sobre qué material se escribían los libros? Más preguntas. A todos nos resulta evidente, al menos así lo creo, que las primeras Biblias se escribían a mano. Tengamos en cuenta que la imprenta es una invención del siglo XV después de Cristo, antes de ayer casi diríamos. Los libros que preceden esta época se llaman, como no podía ser de otro modo, manuscritos, escritos a mano. En esta serie, la Biblia y sus manuscritos, nos vestiremos de Indiana Jones para ir en busca, no del arca perdida, sino de los manuscritos más antiguos de la Biblia. Cuando llegue el momento, seguiremos los pasos de aquellos grandes hombres y mujeres de los siglos XIX y XX que viajaron a Oriente para recuperar ese tesoro escondido que son los primeros manuscritos bíblicos. Muchos de ellos enterrados bajo la arena del desierto, otros escondidos en cuevas, muchos traspapelados en bibliotecas de antiquísimos conventos o en los mercados de antigüedades de Egipto. Detrás de estos primeros manuscritos está el trabajo de los escribas o copistas. Nosotros estamos acostumbrados a la abundancia de libros relativamente baratos, fruto de un proceso editorial industrial. Basta dar a una tecla y las máquinas empiezan a escupir las hojas que componen un libro. Pensemos cuántas Biblias podemos tener en casa. Yo debo tener varias decenas en diferentes formatos o lenguas. Sin embargo, pongámonos en la piel de un cristiano del siglo II o del siglo IV. Nadie podía tener una Biblia en casa. Era carísimo, había que copiarla a mano, más allá del hecho de que la mayor parte de la población no sabía leer. Podemos entender así el valor del trabajo de los copistas que dedicaban gran parte de sus vidas a copiar manuscritos para que los libros bíblicos llegaran a un monasterio, a una catedral, a una parroquia. Pues bien, los copistas cometían errores a la hora de transmitir los textos, es casi inevitable. De modo que es difícil encontrar dos manuscritos del mismo libro bíblico que sean idénticos. Si no conservamos las copias originales de los libros y por el contrario tenemos un buen número de manuscritos que difieren entre sí, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para saber qué palabras son las originales? Esta pregunta nos llevará a introducirnos en el misterioso mundo de los copistas, de su forma de escribir, de los errores más frecuentes que cometían, de las condiciones en las que desarrollaban su labor, etc. Bien, habría todavía muchísimas más preguntas que formular, pero nos detenemos aquí. Creo que son suficientes para abrir el apetito y embarcarnos en esta aventura que comenzamos hoy.